Bienvenidos a todos a esta reunión, así informal. Nuestro objetivo es que todas aquellas personas que estéis interesados en cursar el diplomado de Cábala, que comienza en unos días, pues podáis resolver dudas y preguntas. Hemos invitado también a alumnos que han terminado el diplomado en la última edición para que también compartan su experiencia con vosotros y que directamente también les podáis preguntar a ellos por la parte más emocional o experiencial de lo que supone el estudio del diplomado. A mí me gustaría comenzar preguntando al profesor Savant qué es el diplomado y cuál es la finalidad, por qué fundó este programa y cuál es el objetivo. Bueno, en principio el problema era un problema mucho más grande que el diplomado. Los estudios de Cábala no estaban encuadrados, no estaban organizados, y entonces yo veía la necesidad de organizar y encuadrar todos los temas de la Cábala y darles un orden. Cuando uno entra en la Cábala, el primer problema es la cantidad de conocimiento acumulado y la cantidad de temas entrelazados. Entonces uno toma un libro de Kabbalah y se le abren 10 puertas, 15 puertas, 20 puertas, y las posibilidades es que se pierda. Las posibilidades de entrar en la Kabbalah y perderse son muchas, y por lo tanto mi preocupación era tratar de darle un orden a los temas de Cábala, y quizás un orden por primera vez en la historia de la Cábala, porque la Cábala siempre fue una sabiduría que el sabio la transmitía de alumno a discípulo, y el problema es que si el discípulo entendía bien, y si no entendía también. Entonces, en realidad, fue la creación primero de la maestría, sin el diplomado, como cuando nació el desarrollo de la escuela virtual. Comenzamos con la maestría, profundizando en maestría, era demasiado elevado para aquellas personas que entraban en maestría directamente. Y de hecho, ¿por qué lo vimos? Porque en la primera generación de maestría muchos no podían terminar la maestría porque no entendían los conceptos básicos de la cábala. Y por lo tanto ahí fue cuando se tomó la decisión de crear el diplomado, que el diplomado tiene como la idea de que los elementos intermedios, los conceptos básicos e intermedios de la cábala se fundamenten, se fortalezcan para eventualmente aquella persona que quiere seguir en maestría que siga, y los que no quieren seguir en maestría no siguen, pero tienen una buena base de la cábala. Entonces, en este momento, la escuela en sus estudios troncales tiene primero el curso del árbol de la vida, que es el conocimiento del árbol. Luego entramos al diplomado, donde también vemos el árbol, pero ya vemos los senderos, vemos el tema del mal, vemos... Yo diría que el diplomado abarca todos los temas prácticamente fundamentales de la cábala, pero no en el nivel de profundidad de la maestría. Aunque sí hay cierta profundidad, es decir, que no es que no hay profundidad, lo hay, pero no en el nivel de maestría donde ya es mucho más específico. Por lo tanto, el objetivo del diplomado es que la persona cuando salga tenga las herramientas suficientes para tener una idea global de lo que es la Kabbalah. Y en la bibliografía se exponen libros como lectura recomendada. Claro, no hay lectura obligatoria porque no es el nivel de maestría. Por lo tanto, si alguien va a leer el libro, no lo va a leer. Como todos estamos en la educación para adultos, yo no puedo perseguir a alguien que lea o no un libro, ¿no? Yo no puedo controlarlo, eso en el diplomado. Sí, en el nivel de maestría se controla, porque en el nivel de maestría hay trabajos a presentar, hay un examen y hay un control de que el que va a ser maestro tiene que tener unos libros leídos y comprendidos. Entonces, en el nivel de diplomado hay libros aconsejados, no hay libros obligatorios. El que no quiera leer nada puede no leer nada, porque no hay una evaluación. ¿Ok? En el nivel de diplomado no hay una evaluación porque no es para llegar al título de maestro, pero la gente entusiasmada con la cábala, por supuesto, los libros recomendados los va a leer, y más entusiasmado por la cábala va a leer mucho más que los libros recomendados, que esto es lo que sucede con el entusiasmado. Pero también hay gente que o por falta de tiempo o por algún motivo personal tampoco puede leer y realiza las clases, y vuelvo a reiterar que no hay una evaluación. Por lo tanto, ¿qué es el diplomado? Es la base fundamental que a mi modo de ver tiene que tener toda persona que diga, bueno, yo conozco los temas fundamentales de la cábala. Luego ya maestría es otro tema. Es otro tema porque hay un nivel de exigencia, un nivel de compromiso en el conocimiento, la lectura pasa a ser obligatoria,
de temas mucho más complejos de la cábala, porque al final el objetivo de la persona que va a terminar la maestría es impartir clases de cábala a los alumnos. Por lo tanto, y ahí cambia. Tenemos que tener podríamos decir, tenemos que medir el conocimiento del maestro que va a salir de la escuela, porque es una responsabilidad para nosotros como escuela qué tipo de maestro va a salir, que no cometa, digamos, grandes horrores, más que errores. Es decir, pero en el nivel de diplomado yo diría que es un nivel intermedio, donde la persona puede profundizar todo lo que la persona, por supuesto, lo desee, y en el esquema que se propone para este año, yo creo que es un esquema, bueno, que a mi modo de ver estaremos dando el doble del material de los diplomados anteriores, ¿no? Porque, bueno, aquellos que se diplomaron anteriormente, espero que no nos miren con malos ojos, pero en realidad los nuevos diplomados van a tener una ventaja, porque van a tener el doble de tiempo, porque van a tener la clase grabada y 1 hora y media por semana de debate y de preguntas. Quiere decir que en realidad la oferta de este año en el diplomado, que yo ya creo que va a quedar así, es que se puede avanzar el doble de lo normal. La clase del diplomado habitual era 1 hora más media de preguntas. La clase actual va a ser 1 hora, 1 y cuarto de la clase. No sé, Lina después nos dirá si se van a escuchar las preguntas que se hicieron en los diplomados anteriores, pero 1 hora y media de Dos participación de horas, preguntas conmigo. dos Ah, horas. perdón, dos Las horas, clases dos de horas. preguntas son de 2 horas. 2 horas, pero la pregunta que no recuerdo es si las preguntas de la clase van a estar incorporadas o se van a sacar. Sí, yo creo que al final las vamos a dejar incorporadas porque también ofrece mucha información interesante y complementan la clase y así Bueno. ya ven un poco cuáles son las preguntas. Entonces van a tener 3 horas y media por semana de información, porque van a tener 1 hora y media de clase, que es la clase grabada que recibió el anterior diplomado, más 2 horas de clase sobre formato solamente de preguntas, no de clase. Estamos hablando de que estamos dándole más del doble, digamos, de contenido en cuanto, sobre todo, a la fuerza o a la tutoría de preguntas, ¿no? Con lo cual se va a avanzar mucho más rápido. Uno de los temas que a mi modo de ver es característico de nuestra escuela es que no ahorramos, para llamarlo de algún modo, no ahorramos en cantidad de información dentro de la web. Ustedes van a ver muchísimas preguntas también que están en formato escrito y mucho material adicional, que si realmente lo aprovechan es un material que les puede ayudar mucho. Pero bueno, eso depende del tiempo horario que tenga cada uno en invertir en esto, ¿no? Lo que sí yo destaco es que aquellos que terminan diplomado y luego entran en maestría o que no entran en maestría, muchos ya comienzan a tener muchísimo trabajo con alumnos o en terapias o en sesiones. Prácticamente todos los alumnos de nuestra escuela están teniendo muchísimo trabajo y eso nos pone muy, muy contentos. De hecho, hay una gran cantidad de maestros que salen de nuestra escuela creando sus propias escuelas de cábala e impartiendo. Y esta es la idea de nuestra escuela. Nuestra escuela es formadora de escuelas. Es decir, nosotros hemos nacido para competir con nadie, sino para crear más escuelas. Y mientras más escuelas existan, mucho mejor. Esta es un poco la idea. Y por ese motivo, en este momento, hay mucha gente que tiene, bueno, conozco casos de maestros que tienen 20, 40, 60 alumnos en sus propias escuelas, que se formaron hasta el nivel de maestría, o también alumnos que han tomado el camino de la terapéutica, ¿no? De la atención en sesiones privadas con el árbol de la vida. Bueno, la verdad que no estoy yo aquí para hablar. La idea era que hablen aquellos que sufrieron el vía crucis del último diplomado. A ver si con esto que estoy diciendo tienen ganas igual de apuntarse al diplomado. Así que bueno, no sé, Lina, si quieres darle.
Les damos paso a ellos porque alguno tenía que marcharse pronto y luego vamos resolviendo dudas que ya nos estáis dejando por aquí por escrito. Perfecto. Mauricio, si Muchas quieres gracias. compartir tu experiencia con todos los interesados a unirse a nuestro diplomado. Claro que sí, con todo gusto. Mi nombre es Mauricio Murillo, vivo en Santa Cruz, Bolivia. Desde el año 2017 al año 2022, yo comencé a estudiar Cábala, pero de manera autodidacta, se podría decir. Entonces, conseguí un video de un lado, otro video de otro lado, y el conocimiento al principio y durante todo ese lapso, evidentemente me maravillaba, me extasiaba, pero honestamente hay que decir, hay que reconocer que tampoco no entendía todo lo que escuchaba. Entendía una parte y lo otro simplemente dejaba ir. Entonces, a pesar que era algo novedoso, no pasaba de sorprenderme y más bien, en cierta forma, desequilibrarme de toda la vida anterior, dentro la fe que teníamos anteriormente, etcétera. Con los nuevos conocimientos recibidos, toda la estructura anterior se tambaleó, pero como tampoco llegaba a entender por completo lo que estaba escuchando, nos quedamos un tiempo como en un limbo, sin estar ni allá, sin estar acá. Entonces apareció, en esa búsqueda de videos el doctor Mario y, por alguna razón, por algún deseo puesto seguramente por la Neshama, me vino el deseo de hacerlo venir al doctor Sabán aquí a Bolivia por primera vez en la historia. Llegó un cabalista a mi país. Usted, Y en esa perdone, oportunidad, Mauricio, usted quería tambalear a todo Bolivia. Es decir, usted que además ya estaba desestabilizado, quería desestabilizar a todo su país con mi claro, llegada ahí. necesitaba gente que me acompañe, ¿no? Porque estar Claro, claro, solo quería, es un quería poco, desestabilizados, amigos desestabilizados. ya entre varios estabilizados ya hacemos por lo menos comunidad. Bueno, entonces lo hice venir al doctor Sabán, él accedió a venir. Acá, cuando él vino, yo organicé el evento junto con mi esposa sin saber lo que iba a suceder, porque por lo que veíamos, los únicos que estudiábamos Cábala en Bolivia éramos yo y mi esposa, con mi esposa y yo. No conocíamos a los demás. Bueno, resulta que, vino el doctor Sabán, fue un éxito acá en Santa Cruz, y ahí comencé con él el diplomado. ¿Qué pasó cuando comencé el diplomado? Comenzó que todos los conocimientos que ya los había acumulado, que ya los había recibido, pudieron organizarse, reestructurarse, y comencé a entender lo que antes había recibido en Jojma, pero no había podido pasar a estructurarse en la Binah. A lo largo del diplomado, no solamente pude comenzar a entender lo que antes había escuchado, sino que aprendí nuevos conocimientos, y lo más importante de todo es que esos conocimientos aprendidos en el diplomado, más los estudios de eso complementario que hacía por mi cuenta, indiscutiblemente, no sé si el doctor estará de acuerdo conmigo, pero así lo he vivido yo, indiscutiblemente el conocimiento en algún punto llega a comenzar a transformarte. Y eso fue lo más importante, que comencé a transformarme internamente, a ver cosas que antes no veía, a percibir la realidad material de forma diferente, porque me acuerdo muy bien una clase que el doctor Sabán dio acerca del origen del bien y del mal, perdón, acerca del origen del mal. Y ahí entendí, ahí pude ver, palpar con mis propios sentidos espirituales, que el mal es solamente un problema de percepción de nuestra mente racional. ¿Qué pasó? Pasó que, entendiendo la función del mal, pude, a través de esas introspecciones de madrugada que suelen ocurrir cuando uno comienza a estudiar Cábala, pude acceder a un mundo al cual no había tenido acceso jamás. Y ahí, en ese mundo interior, en el silencio de las madrugadas, pude encontrarme con lo que comúnmente llamamos los seres humanos nuestros demonios. ¿Y qué pasó cuando me encontré con mis demonios? Pasó que en vez de luchar como lo hacía hasta ese momento, lo que hice fue abrazarlos, darles un beso y decirles, vengan, vamos a estudiar Cábala. Y comenzó un proceso de transformación en mi vida. Usted, doctor, cuando vino acá me conocía,
me conoce, sabe cómo era. Al año cuando venga va a haber otra persona, física y espiritualmente. Esa es mi experiencia con el diplomado. Qué fuerte, Muchísimas, ¿eh? La experiencia de Mauricio ya me dejó, no sé cómo vamos a aguantar las demás experiencias, pero esta me pareció ya muy fuerte, Mauricio, ¿eh? Espero reconocerlo cuando vaya a Bolivia, Ujú. pero la verdad que le felicito. La verdad que sí es verdad de la organización y sí es verdad de la transformación, pero no porque lo diga usted o porque lo diga yo, sino porque lo sentimos en nuestro interior, ¿no? Y también es muy buena también este punto que ha tocado, que es la desestabilización, que no hay que tenerle miedo, pero es verdad que uno se desestabiliza. De todas maneras, yo creo que la organización de los conceptos de la Kabbalah van haciendo un juego oscilatorio de desestabilización y estabilización al mismo tiempo, ¿no? Es decir, no es una desestabilización total o completa, sino que uno va acompañando como en la estructuración y organización de los temas, esa desestabilización termina siendo creativa. Además, básicamente, Mucho. doctor, la desestabilización se da por comenzar a estudiar sin tener una guía. Y lo bueno es que en el diplomado la guía está permanente. Entonces es ideal. Es, yo creo, lo recomendable comenzar a hacer. Gracias, Mauricio. Y no se trata de un desequilibrio que produzca daños. Al contrario, es un desequilibrio que empieza a construir una nueva alma. Eso sería por mi parte, doctor. muy bien. Muchísimas gracias, Excelente, Mauricio. gracias. Gracias, Mauricio, gracias. Vamos a invitar a Leonor. Pues un placer estar aquí y ver todas estas caras, ¿no? Y estas personas que están aquí o para iniciar o se están pensando, ¿no? Y iniciar en el diplomado. Yo desde mi punto de vista, bueno, encomendárselo encarecidamente que lo hagan. Ha sido una experiencia realmente entrañable, desde el inicio hasta no sé cuándo será el final, porque voy a seguir en maestría, evidentemente, y voy a repetir diplomado. Pero ¿y por qué repito diplomado? Porque, como decía Mario, no hay exámenes, hay una autoevaluación. Y al final del diplomado hay una autoevaluación que yo hice. Digo, voy a ver cómo están mis conocimientos para saber uno mismo, ¿no? Y saqué un 8. Bueno, hice trampa, he de reconocer que una pregunta la miré. Una pregunta la miré. O sea, que estaría aprobada, pero no se trata de aprobar o no aprobar. He disfrutado tantísimo el diplomado, lo he disfrutado tanto en cada clase. He intentado estar, yo creo que he estado en el 90% de todas las clases en vivo y en directo, también es interesante verlo en diferido, ¿no? Pero he estado ahí y en todas las clases ha habido no una, sino dos y tres y cuatro cosas. Fichas que se van encajando, puzzles que tienes piezas por encima de la mesa y de pronto se van recolocando como si fuera un imán. O sea, eso no me lo pierdo en este próximo año. Entonces, yo voy a repetir el diplomado al tiempo que voy haciendo la maestría, porque además tenemos las clases de las preguntas, aparte de todo lo grabado, y esto es, para mí es una maravilla, es una maravilla. Me siento muy privilegiada y muy agradecida a la escuela, porque tengo la sensación de que es que Mario es como una reencarnación de Abulacia, de Cordovero, de Luria y de los grandes cabalistas, porque este hombre es un pozo de sabiduría. Y encima tiene una vida tan bien puesta y tan bien organizada en los cursos que es una maravilla, es una maravilla. Entonces, no me lo voy a perder. ¿Y qué he aprendido? ¿De qué me ha servido a mí todo esto? Pues mira, yo os puedo decir por mi experiencia que me ha ampliado mi capacidad de comprensión de mí misma, de mi vida, de cómo funciona el universo, del bien, del mal, de los grandes temas de la vida. Me ha ayudado a reestructurarme de una forma más enraizada, más, más firme, pero al mismo tiempo flexible. Me ha hecho tener una mirada mucho más expansiva de análisis a nivel profundo, práctico de la realidad que yo vivo en mi día a día. Me ha ayudado a mejorar la gestión de mi propia energía, la gestión del tiempo. Es que si me pusiera a enumerar, no pararía. Yo siento desde mi experiencia
que la cábala hace terapeuta de sí mismo a cada persona. Y siento que todo el mundo habría de estudiar cábala, porque todo el mundo deberíamos ser terapeutas de nosotros mismos. Qué pena, se nos acabaría el trabajo a mucha gente, pero yo sería feliz. Yo personalmente sería feliz que se nos acabara el trabajo a los terapeutas, a los psicólogos, a los abogados, a los jueces, y aquí cada uno estuviera haciendo su misión de vida a través de su alma. Para mí la cábala es un camino sin fin, y esto me encanta porque yo me siento aprendiz de la vida lo siento desde que nací, y este camino sin fin a mí me llena de entusiasmo, de pasión, de alegría, porque voy mirando el paso que voy dando, voy mirando el camino que voy andando, pero no hay meta, no hay ninguna meta porque no hay un fin. Entonces eso da una paz, da una serenidad, da una tranquilidad para seguir aprovechando y empapándose cada uno a cada paso de todo. Recuerdo, os voy a contar una anécdota de una amiga que entraba también al diplomado, y hablando con ella en un momento dado, me dice, pues Leo, yo siento que no voy a dejar de estudiar la cábala hasta que no sea cábala. Y en ese momento a mí me entró como un rayo y yo sentí, pero es que yo estoy siendo cábala. Es que tú estás siendo cábala, es que todos estamos siendo cábala, pero lo hemos olvidado. Si solo tenemos que recordar. Y para mí la cábala es el camino del recuerdo, es el camino del contacto con el alma, es el camino que abre a ese contacto real con quienes verdaderamente somos, a que la mente se pueda abrir y flexibilizar para tomar conciencia de ello y servirle al propósito del alma. Es el camino para saber quiénes somos, para qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida. O sea que he aprendido muchísimo y pienso seguir aprendiendo todo el tiempo que la vida me dé vida, porque es algo que no voy a soltar para nada, porque sería soltarme a mí misma si en algún momento soltara la cábala. Así que no pienso hacerlo. Y os animo a todos al diplomado, y yo animo siempre a todo el mundo a seguir en maestría, a seguir este camino maravilloso, que por muchos desequilibrios que pueda haber, la cábala ya nos enseña, y todo el estudio, a ir equilibrando todas estas energías, a ver dónde tenemos nuestros desequilibrios para poder equilibrarlos, y nos provee, si vamos haciendo todo esto, porque esto depende de cada uno de nosotros, de una vida de alegría, de paz, de serenidad, de confianza, de emuná. La cábala en estos 2 años me ha hecho darme cuenta de la gran emuná que siempre he tenido, y la ha fortalecido y la sigue fortaleciendo, y espero que siga haciéndolo. Así que muy contenta de estar aquí con todos vosotros, y en este próximo año pues ahí nos veremos, porque yo repito con todo el placer del mundo. Muchísimas gracias a Mario, a Lina. Tenemos en Lina una alma bella. Bueno, ahí en Lina tenéis y tenemos un apoyo, una escucha, una atención a cualquier cosa que necesitemos. Es una maravilla de escuela. Gracias a la vida y a ellos que ha proveído de que podamos aprovecharnos todos nosotros de ello. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y un abrazo para todos, compañeros. Nos veremos ahí en este caminito estos 2 años. Gracias, Leonor, gracias. Un abrazo fuerte. Preguntaba, ¿se ve algo de cábala práctica en el diplomado? Bueno, siempre yo reitero que toda la cábala es práctica. Lo que pasa es que lamentablemente cuando se habla de cábala práctica, las personas, por supuesto, pueden estar hablando o de meditación, donde tenemos muchos cursos de meditación. No se ve meditación dentro, digamos, del curso. Lo que pasa es que también el concepto de meditación hay que estudiarlo en cábala, porque hay 3 tipos de meditación en la cábala: la meditación de contemplación, la meditación por el estudio y la meditación por la acción. Y como hay 3 tipos de meditación, y en general aquellas personas que preguntan esto la relacionan con la contemplación. Y en la Cábala la meditación también se produce por el estudio y por la acción. Por lo tanto, claro, cuando hablamos de Cábala práctica, en la pregunta que me hacen, ¿de qué estamos hablando, no? Ahora, Cábala práctica, tomando tema de amuletos, fórmulas mágicas y todo esto,
Yo no soy como proclive, para decirlo de alguna manera, a que las personas que recién entran en la cábala comiencen justamente por ahí, porque hay que tener mucho conocimiento para llegar a ese punto y sería una irresponsabilidad por mi parte empezar justamente por la cábala práctica sin saber qué tipo de energías se están moviendo, porque son energías que si no las sabemos controlar y comprender, pueden volverse contrarias a nosotros mismos. Vamos a invitar a Carlos. Adelante, Carlos, bienvenido. Gracias. Bueno, mire, más que primero, muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí es una gran satisfacción estar esta tarde con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Julián Vidal Lasís. Soy dominicano, vivo en Nueva York, aunque estoy ahora en Santo Domingo ahora mismo. Y me resulta realmente una honra poder tener la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias mías que hemos tenido en el diplomado, que recién terminamos en diciembre. No quiero hablar mucho de mí, simplemente decirles una cosa. Yo desde que tengo 14 años empecé a buscar en el mundo espiritual. Comencé por los Rosacruces, Gnóstico, Gurdjieff, Blavatsky, Steiner, el mundo entero, diría yo. Y pasaron muchos años de pausa hasta que de alguna manera empezó a comerme la clase de cosquilla y digo, esto no puede ser así, yo no puedo seguir así, lejos de esto. Y empecé a buscar de nuevo y llegó a mí la cábala. Esa fue la respuesta a todas mis inquietudes durante todos esos años. Y eso que logré algunas experiencias interesantes durante esos años anteriores, pero estamos aquí gracias a un libro que tuve la suerte de tener la generosidad del profesor Saban, que me lo obsequió el Ein Sof. Y luego entonces a partir de a consecuencia de eso empecé con el diplomado. Y en mi caso particular no pude ingresar en vivo desde el primer curso. Yo cursé el primer curso de manera diferida y luego me integré en el segundo. Todo el diplomado fue muy involucrante, o sea que uno quiere, hace que uno quiera comprometerse con los principios y las ideas cabalísticas, precisamente porque el profesor Saban estructura y fundamenta sus análisis de una manera realmente magistral y muy amena además. Entonces, gracias a esa facilidad con que se explican las cosas, uno puede ir entendiendo e integrando los conocimientos. Sin embargo, admito y digo lo siguiente, hay algunos puntos que son difíciles de entender, pero yo acostumbro a que a pesar de que algo no resulta muy fácil de entender, yo simplemente salto y lo dejo pasar, porque luego, posteriormente, de alguna manera, con los conceptos que se van desarrollando, se aclara lo que antes no conocíamos. Y entonces eso me resulta como casi una herramienta o una estrategia de estudio. Y entonces también quería compartirle con ustedes que a veces uno eh, puede decir, ¿verdad? Que las experiencias han impactado en uno de alguna manera. Hay experiencias que son favorables y hay experiencias que son desfavorables. No muchas, y hay algunas que sí lo son, porque es que realmente se da lo que uno va aprendiendo. En el entorno social que rodea a uno con una perspectiva ya diferente de la realidad que le rodea, entonces uno trata de alguna manera interactuar en base a esas ideas y no siempre es bien entendido.
y eso hace que haya algún tipo de incomprensión, si se quiere, pero que realmente uno debe simplemente ser consistente con las ideas, la aplicación de las ideas y de los conocimientos que se van adquiriendo e integrando. En realidad, uno puede seguir de una manera continua en la búsqueda de este conocimiento. Yo creo que dije en el viaje del año pasado que hicimos en Sefará, hice una pregunta y después de la maestría, ¿qué? En realidad, no, todavía no sabía que en verdad en la Cábala tenemos un mundo vasto por conocer. Como dijo Leonor, es diferente lo que uno piensa que puede ser y lo que es realmente. Y yo creo que habrán muchos necesidades de muchos años para realmente acercarse un poco dentro de la Cábala. Y yo encantado de la vida porque eso definitivamente le da propósito a uno, eso definitivamente le da a uno, refuerza Sí, lo la que uno va imagen está aprendiendo, paralizada. ¿verdad? Esto, uno ve las consecuencias, son reales y se manifiestan en la vida de uno. Yo creo que seamos dichosos el estar en esto. De aquí, como dicen, no me salga nada. De aquí no hay quien me quite, como dicen. Y espero que así todos se sientan. No sé si quiera decirles, ustedes quisieran que dijera algo más sobre esto, pero esa es la realidad de mi experiencia con el diplomado y que seguimos en el próximo mes en la maestría, Dios mediante. Muchísimas gracias, Carlos. Al entrar en el estudio de la Cábala, ¿cómo evita uno perderse?, preguntaba Luis. Yo en lo particular soy muy lento y sin apuro con esto. Tengo un Zohar y no lo he abierto, por ejemplo, desde hace varios años, pero sí tengo esa preocupación de perderme, como mencionó Mario. Bueno, yo creo que justamente la escuela tiene como objetivo que la gente no se pierda. Y por eso, y la respuesta que yo le hice a Mauricio de desestabilización creativa, en el sentido de que a mi modo de ver, la organización del programa está para que la persona no se pierda. Y hay que ir evaluando, digamos, cada alumno qué percepción tiene de la realidad. Hay gente que es muy cerrada, muy dogmática, que es mejor que se pierda un poco, y hay gente muy perdida, que es bueno estructurarla. Entonces, cuando uno estudia el árbol de la vida, se da cuenta de que esto depende de la persona. Si la persona tiene un gran don en Jochma y se expande el campo intuitivo de una manera muy desequilibrada, hay que ponerla a estudiar y que organice los conceptos. Y si algo a mi modo de ver tiene la escuela como muy virtuoso, justamente es esa organización de los conceptos. Entonces, yo creo que para avanzar rápido hay que ir despacio. Entonces, me parece que lo que tiene la escuela es que se avanza muy rápido, pero sí se integran los temas. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar, otra cosa es integrar. Entonces, a veces se lee y no se estudia, a veces se lee, se estudia y no se integra, y el final es la integración. Y para integrarlo tiene que haber un CLI, un recipiente que esté preparado para que se integre el conocimiento a la experiencia. Entonces, yo creo que hay un tiempo prudencial, que son los 2 años de diplomado, donde la mente se va como ajustando el nivel de percepción y va también elaborando esas experiencias personales dentro del esquema del árbol de la vida. Yo particularmente no he visto dentro de la escuela gente que se haya perdido por el estudio de la Cábala. Sí, gente que estaba perdida antes de venir a estudiar con nosotros, eso sí. Y en algunos casos, personas que se pudieron estabilizar y organizar a partir de la Cábala. Esto también lo he visto. Por lo tanto, yo creo que justamente la Cábala es un sistema que otorga mucha más organización a aquellas personas que lo necesitan, y la escuela sobre todo, porque trabaja, como ya dijimos varias veces, en mucho la organización de los temas.
Y habría que ver en qué puntos la persona pierde la energía, porque al final, cuando hay una clipa, cuando hay un desequilibrio, nosotros decimos que hay que corregirlo para que no se pierda energía, ¿no? Que al final la necesitamos para seguir avanzando. Entonces, yo creo que se puede realizar lo que yo llamaría una pérdida, un descontrol controlado. No sé cómo explicarlo porque es la única forma, es pasar los 2 años de diplomado para que se pueda entender esto, pero yo creo que hay descontrol y hay un control. Hay descontrol para que se abra el clip, hay, podríamos decir, un descontrol creativo y hay una vuelta a recontrolar y reubicar ese descontrol. Es decir, la persona no queda descontrolada para siempre, esa no es la idea de la cábala. Ahí no se ve nada. Eso es una idea de ya estamos en el camino al manicomio, al psiquiátrico. Ahí lo que estamos haciendo en la cábala es reorganizar los elementos que se mueven. Es decir, por un lado es un proceso de mucho movimiento, tanto intelectual como experiencial, y luego de ese movimiento una reestructuración. Y como decía muchos de los amigos aquí, alumnos del diplomado, para llegar, creo que lo dijo Leonor Motta, a ser como terapeutas de uno mismo, ¿no? ¿Y en qué punto? Yo creo que, a mi modo de ver, una de las virtudes que tiene la cábala es saber cuándo hay que ponerle límite al descontrol creativo y cuándo ese descontrol creativo se vuelve un descontrol doloroso. Porque hay dos tipos de descontrol. Un descontrol que nosotros lo impulsamos para la creatividad y un descontrol que hace nuestra vida invivible, porque más que creativo es muy doloroso, dado que nos vuelve impotentes ese descontrol. Así que el descontrol es bueno o malo. Bueno, es bueno en la medida en que es creativo y es malo en la medida que se vuelve doloroso. ¿Qué hacemos en la cábala? Entrenamos en la percepción del límite en cuando esto empieza a ser doloroso. Porque cuando empieza a ser doloroso ya es un descontrol excesivo que no podemos soportar. Tenemos que volver a ordenar, volver a organizarnos. Yo creo que la cábala es un tzimtzum permanente, un tira y afloje entre la restricción y la expansión, y cuando estamos muy expansivos, saber ponernos un límite para volver atrás y integrar. Y esto el alumno lo empieza a aprender. Y por eso luego va solo, porque cuando ya lo aprendes, sabes en qué momentos tienes una expansión que tienes que limitar y sabes cuándo estás tan limitado que no produces ninguna expansión. Eso cada uno puede empezar a percibirlo como alumno de la Kabbalah, es decir, cuándo tengo que expandirme, cuándo tengo que restringirme. Pero eso en forma permanente. Uno tiene que estar un poco con una lupa, no obsesivo tampoco, pero ir mirando cuando realmente se desbarranca el barco y cuando el barco está en movimiento, ¿no? Es decir, una cosa es que el barco esté en movimiento y otra que esté en movimiento para hundirse. Son dos movimientos diferentes. Nosotros queremos que el barco esté en movimiento para llegar a puerto, no para que se hunda. Entonces, a mi modo de ver, lo que hace la cábala es ordenarnos y entrenarnos para que el barco se mueva en dirección al puerto. Y cuando vemos que el barco se está por hundir, hacer todo lo posible para decirle a la persona, el movimiento no es para que se hunda, el movimiento es para ir en dirección al puerto. Así que hay que también percibir ambos tipos de movimiento. Pero bueno, si sigo, voy a dar una clase de cábala, ya. Tengo miedo. ¿Esto qué es? ¿Esto es aconsejar a los alumnos o dar una clase? Tengo temor, Bueno, ¿eh? es también resolver dudas. A ver, hay varias preguntas que se repiten. Yo las estoy contestando por el chat, pero mejor si lo dices tú. ¿Es requisito el programa inicial, el curso Descubre el árbol de la vida? ¿Requisito, recomendación? Es recomendación, no es requisito, porque ya dijimos que para entrar al diplomado uno puede entrar sin saber nada de cábala, pero les va a costar mucho más a aquellos que no saben nada que a aquellos que aunque sea hicieron el curso del árbol de la vida, porque el árbol de la vida es la base del diplomado, con lo cual si se puede hacer antes el curso del árbol de la vida es mejor. Yo lo que les estoy diciendo a todos también los que escriben sobre este tema es que el árbol de la vida, el curso inicial, no solo por las clases del profesor, sino por todos los recursos que se incluyen, merece muchísimo la pena y os ayudará en el diplomado. Hay muchos recursos que ha preparado nuestro tutor Josep Vargas,
para trabajar a nivel práctico la Sefirot, para ayudaros en llevar a la práctica lo que nos explica el profesor. Entonces, es un material súper válido para el diplomado. Por eso, yo lo diría que es un requisito, una gran recomendación, porque os va a venir muy bien y lo podéis estudiar en paralelo, porque las 22 lecciones del profesor, que son cortitas, 10-15 minutos, os las veis en un fin de semana. Y luego lo tenéis ahí para volver a ver en profundidad. Recuerdo que hace poco un alumno de maestría de la última edición comentaban en el chat que había vuelto después de los años a ver el curso inicial, el Descubre el rol de la vida, y le había sorprendido porque estaba descubriendo información nueva, claro, con su vasija actual, ¿no?, de ahora, y que le entusiasmaba esa síntesis porque son clases cortas pero muy, muy intensas y muy potentes. A mí me preocupa verme sin canas en ese curso. Esa es la única que me Sí. preocupa a mí. Menos mal que a la gente le preocupa otra cosa. Pero bueno, más allá de eso, en serio, ahora volviendo a la recomendación, sinceramente es recomendable por las tutorías, ¿eh? Las tutorías son muy importantes y hay mucho material acumulado. Hay mucho material acumulado de la escuela a libre disposición, ¿eh? A libre disposición. No sé cuánta cantidad de preguntas Bueno, se estamos por la contestaron. tutoría número 35, o sea que Sí, pero solamente en el curso de inicial. tutoría oral. Nosotros tenemos preguntas escritas anteriores, que no sé qué cantidad de preguntas es, pero no, son páginas y páginas. Yo creo que las había copiado y eran casi 300, 400 páginas de preguntas y respuestas escritas. Sí, esas preguntas están en el nivel inicial, en el programa Descubre el árbol de la vida. Es un Por ebook eso de más de digo, 1000 preguntas, sí. por eso digo, más de 1000 preguntas. Yo recuerdo en la pandemia que la señora Lina no me dejaba levantarme de la silla. Me enviaba preguntas y preguntas. Tuvimos que decirle a los alumnos que por favor, no sé si te acuerdas, Lina, limitar a 5 preguntas. ¿Sabes lo que hacían los alumnos? Como dijimos, tenemos tutoría, pueden hacer las preguntas que quieran. Recibíamos de alumnos 34 preguntas, 20 preguntas, 22 preguntas. Y bueno, como en la pandemia había que pasar el tiempo, yo iba respondiendo. Claro, cuando salí de la pandemia salí con la cabeza así de responder a cada uno 30 preguntas. Y entonces, ¿cuántas hay? 1000 preguntas respondidas. Sí, más. Sí, no me quiero imaginar cuántas hay. Yo estuve horas sentado hasta que cambiamos la modalidad a tutoría oral. Porque claro, era invivible responder tanta pregunta escrita. Pero ahí quedaron para la posteridad virtual esa cantidad increíble de preguntas. Parece que cuando uno entra en esas preguntas, parece que uno va a entrar hacia la INSOF, va, porque cada vez hay más preguntas y más respuestas y más, y la verdad que es fascinante, ¿eh? Fascinante ese proceso, lo recuerdo con mucho cariño, pero también tuvimos que pasar a la oralidad de las tutorías porque era imposible transcribir tanta cantidad de horas y horas y horas de respuestas a preguntas que luego, por supuesto, después de 1000 preguntas, algunas son parecidas, algunas son similares, pero siempre hay preguntas diferentes. Es curioso cómo cada alma viene con un tipo de información diferente. Es decir, uno tiene ahí miles de preguntas y de repente no está la pregunta de un alumno luego de trabajar tanto, ¿no? Con lo cual a mí una de las cosas que más me impresionan de la Kabbalah es cuando viene la pregunta imposible, que nadie se la hizo y alguien viene y se la hace. Y lo curioso, que también a mí me gustaría reafirmar en esto, es que cuando aparece ese tipo de preguntas, ese tipo de preguntas originales por parte del alumno, hay un misterio ahí en esas preguntas originales, porque esa pregunta original es la que marca la identidad del alma y la que da la pista para el ticún personal. A veces una pregunta es el indicio para saber qué sentido tiene la vida de un alma. Escuchando un vídeo del maestro Sagan, creo que llega a sentir eso de lo que habla el maestro Mauricio. ¿En el diplomado se aprende a manejar ese miedo que aparece cuando esas experiencias se hacen presentes? En el diplomado se aprende a no llamar maestro a ningún maestro. Hay algunas preguntas sobre la dificultad de encontrar libros. Oh, sí, ese es un tema, ese es un Sí. tema, ¿eh? Decir que el profesor recomienda libros que ya están agotados, pero él los sigue recomendando porque son muy buenos, según él, y hay que tenerlos en mente porque a veces puede aparecer alguien que te lo puede prestar en librerías, segunda mano, porque en Internet hay muchos portales que se venden libros de segunda mano.
De manera que es unas referencias para que las tengáis presentes e ir construyendo vuestra biblioteca. No todos van a estar disponibles, pero no pasa nada, somos conscientes de que no todos se pueden encontrar. Bueno, también decir algo que me parece que es muy importante. En el mes de mayo va a salir el libro en coautoría con Cuti Gorina, de Introducción a la Cábala, que es el Misterio de la Cábala, editorial Kairos, y un poco va a reemplazar el problema que tenemos de libros de introducción, que no había. Entonces, para mayo-junio, la gente que esté en el diplomado va a tener cierta... Cada vez se están publicando más libros de cábala. Ustedes podrán ver en Editorial Obelisco, por ejemplo, que está produciendo muchos libros de cábala. Lo que pasa es que son de los cabalistas antiguos, con un idioma medieval y con conceptos que se supone que ya uno tiene que saber. Es decir, que nos faltan todavía libros de inicio. Y a pesar de que, por ejemplo, Eduardo Madirolas trabaja con otro árbol, yo considero los 2 volúmenes del Árbol de la Vida de Eduardo Madirolas, que si los pueden encontrar, y de hecho hay muchas reediciones de esa obra, se puede. Entonces, entre SOT 22, los libros de Madirolas y algunos otros libros más, si algún libro no encuentran de introducción, tampoco se pongan mal, porque ya os digo, entre mayo, sí, en mayo va a salir el libro en coautoría con una alumna de la escuela, Cuti Gorina, que Editorial Kairos va a lanzar de manera de introducción a la cábala, que está inspirado en la transcripción de mis clases presenciales de Barcelona. Entonces, y eso es un material de introducción que complementa SOT 22 y que complementa. Cuando salga, lo pondremos en el programa. Como todavía el libro no salió, no puede entrar en el programa, claro. Pero lo pondremos en el programa. Con lo cual ahí tendrán un poco equilibrada la situación de no encontrar los libros que no puedan encontrar de introducción. Bueno, no sé si estaba Simha Faris, ¿no? Qué lindo ver a todos los compañeros, tanto los del diplomado que han estado hablando, como también a los nuevos compañeros que quieren, pues, comenzar con el diplomado. Me he gozado mucho escuchando los testimonios de Leonor y también del compañero Carlos, muy lindo, y del maestro Lina y de todos. Bueno, pues yo quiero compartirle un poquito acerca de mi experiencia personal con el diplomado. En primera instancia, entré al diplomado porque, como muchos de ustedes, y escuché a un compañero que decía que tenía el SOAR y hablaba un poco del SOAR, pues quiero empezar por ahí porque también esa fue un poco como la causa por la que entré al diplomado, porque también al querer, ¿verdad?, conocer un poco más de todo lo que es la cábala, pues quería estudiar el SOAR, pero me encontré con la situación que los conceptos que están en el SOAR son demasiado profundos. Y entonces cuando empezaban a hablar de la Sefirot y hablaban de todas estas situaciones que le estudiamos en el diplomado con el maestro, y yo me agarraba la cabeza y decía, Padre Santo, ¿de qué están hablando todo esto? Yo no entiendo nada. Entonces yo, como siempre me ha gustado estudiar y todo eso, y también en lo espiritual, y me interesaba mucho entender las parashot, pues me quedé como frustrada porque no podía como fluir en el entendimiento. Bueno, pues ahí ya yo conocí al maestro Mario, pero lo conocía por masterclass que había cogido con él, por los videos de YouTube y también por los viajes que habíamos hecho juntos. Y pues un día después que vinimos del viaje de Israel, yo dije, bueno, pues ahora sí me lanzo y me inscribo al diplomado. Como el viaje a Israel como que me ayudó a abrir la mente y como querer un poco más profundizar en eso. Bueno, pues entonces lo que hice fue que me inscribí en el diplomado con la intención, supuestamente, entre comillas, de entender el Zohar. Pero para mi sorpresa, el diplomado no solamente me ayudó y me ha ayudado a poder entender el SOAR en el aspecto de poder entender de lo que van hablando acerca de las dimensiones, de la Sefirot y de todo lo que va teniendo detrás de cada uno de esos conceptos que se van planteando. Para mi sorpresa, lo que pasó fue que también
a través de los cursos del diplomado, empezando desde el primero que habla del árbol de la vida, me impactó mucho porque habían situaciones personales en mi vida, y esto se lo comparto aquí a ustedes, no se lo digan a más nadie. Habían situaciones personales de mi vida que yo no entendía y yo decía, pero yo tengo mi vida personal, trato de interiorizar, hacer introspección, pero aún así había como algo que me faltaba. Entonces, a través del árbol de la vida, cuando el maestro comenzaba a explicar todo eso, eso fue en el primer curso, pude darme cuenta que, como decía mi amiga Leonor también, que no era solamente estudiarlo para entender el Zohar, sino que a la misma vez, el ir estudiando cada una de las dimensiones, yo podía ir como integrando esos conceptos dentro de mí y poderme irme dando cuenta en cada dimensión donde había un desequilibrio en mí y donde yo podía poder irlo como ajustando o equilibrando, y también poder ir como sintiéndome mejor para yo poder seguir creciendo. Entonces, esa fue una de las cosas que me ayudó muchísimo desde el primer curso. Entonces yo ahí dije, no, pero yo tengo que seguir, porque eso es lo que pasa con el diplomado, que tú dices, empieza con una cosa y esto te da como una seguidilla, ¿verdad que sí, Leonor? Y entonces yo, bueno, seguí con el curso 2, me fascinó muchísimo todo lo que fue conocer lo del mal, porque entonces iba conectado con lo del árbol de la vida, entonces ahí podía ir conociendo más, que ya yo no tenía que ir ver el mal como algo separado de mí, sino como algo que me estaba ayudando a poder seguir creciendo como persona y poder ir integrando esas oscuridades, ¿verdad? Que estaba, o esas sombras que aparecían en mi vida, y seguir como trascendiendo todo eso. Entonces, para mí el diplomado ha sido como no solamente una etapa de aprendizaje para yo poder aprender, para poder enseñar, sino que también ha sido un aprendizaje para mí en lo personal, porque me ha ayudado también a crecer como ser humano, me sigue ayudando. Entonces, me fascina mucho todo como el maestro da las clases. Es algo, miren compañeros, que ustedes, o sea, podemos tener muchos. Él dice que aprendemos a no decir maestros, pero es verdad, pero a la misma vez no dejamos de decirle maestro a él. O sea, es como hay una dicotomía ahí, pero no puedo dejar de decir maestro, porque es que me ha enseñado tanto que me sale, ¿verdad? Natural, no sale. Bueno, pues entonces realmente me ha ayudado a poder seguir, ¿verdad? Creciendo, ir integrando esos conocimientos día a día, porque realmente no es que tú terminas, no es que tú aprendes algo hoy y ya terminó. No, queridos compañeros, esto es algo que verdaderamente hasta que desencarnemos de aquí vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir integrando esos conceptos. Como decía Lina anteriormente, las clases están grabadas, están en diferidos, y es exactamente así como ella decía. Uno puede mirar una clase en vivo con el maestro, absorber esos conocimientos, después llevarlo a la práctica, traerlo aquí a Malhut, llevarlo a la vida cotidiana. Pero cuando tú regresas nuevamente a ver esos videos, tú dices, pero ven acá, ¿y qué pasó? Pero, ¿y qué, de dónde salió eso? Porque como que tú te quedas, yo como que no, me perdí esa parte. Pero es como que, como la vasija, no sé, se va ensanchando, tenemos un nuevo clic, entonces como que la luz va como aumentando dependiendo del nivel de crecimiento que vamos obteniendo. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo a mí es mi Biblia. Yo digo, esta es otra Biblia. Cha, cha, chan. Son 22 es otra Biblia. Qué miedo, Faris. Lo que está haciendo es muy peligroso. Así nació el cristianismo, cuidado. Ay, no, 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 nada de religión, nada de No ponga por eso, no ponga esa como Biblia porque estamos ante un problema ahora. Ok, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Es como una guía, ¿ok? Es una guía lo que quiero decir. Es una guía porque cada vez que quiero ir para atrás, a ir complementando las clases que el maestro nos ha dado, a ir complementando los conceptos, y es una forma como de poderlo, como tener el backup, como una forma de soporte de atrás para tú poder seguir como ayudándote tú mismo. Entonces, pues claro, terminamos en diciembre, como decían nuestros compañeros, el diplomado. Estamos tan ansiosos, maestro, de empezar la maestría. Oh, Dios mío.
Leonor, ¿verdad? Estamos muy ansiosos de empezar la maestría. No se imagina cuánta falta me hacen esas clases. Y de verdad, los 2 años que estuve en el diplomado, me gocé cada clase, cuánto disfruté cada clase con el maestro. El maestro es un maestro, pero es que no hay otro, como decía Leonor, es que yo no lo he conocido, Leonor, ¿verdad que no? Es que él es un maestro innato, realmente. Tú le haces una pregunta y a veces yo podía tener una pregunta y cuando me daba cuenta ya un compañero lo había hecho, entonces yo decía, bueno, pues ya la hicieron. Pero es que el maestro no simplemente te responde la pregunta que tú tienes, sino que él se ocupa de que tú entiendas todo lo que hay alrededor de esa pregunta, al norte, al sureste, oeste, arriba y abajo, para que tú puedas realmente tener el concepto y que tú lo puedas integrar. Entonces, estar en este espacio temporal con un maestro como Mario Sabán, yo siempre le doy las gracias al creador. Le doy las gracias al creador porque verdaderamente somos privilegiados. Yo había tenido ya como 3 años más o menos antes de empezar el diplomado estudiando Cábala, pero todos los conceptos estaban tan como dispersos que yo tenía era como un laberinto, ¿verdad? Y yo no sabía, estaban todos ahí, pero yo no sabía cómo ubicarlos y cómo llevarlo a la práctica, cómo ponerlo en práctica, tanto en mi vida como también para las personas que llegaban a mí o para las personas que yo quería enseñarles. Entonces, poder tener la oportunidad de ingresar a una escuela de psicología y cábala y que pudiera tener este orden en cada uno de los cursos que te lleva desde el principio, desde el árbol de la vida, con las letras hebreas, te habla del tema del mal, o sea, los grandes temas de la cábala. O sea, para mí ha sido una gran bendición, ha sido una experiencia magistral para mi vida, ha transformado toda mi vida, tanto por dentro como por fuera. Me siento que, claro, no sé nada, ¿verdad? No sé nada, pero de la nada que sé nada, me siento feliz y quiero seguir, ¿verdad? Quiero seguir hacia adelante. Y maestro, muchísimas gracias, compañeros, a Lina, a toda la escuela, a todo el equipo, a Joseph, a Daniela, a todo el equipo de la escuela. Gracias por la gran labor tan linda y hermosa que hacen. Nosotros como alumnos podemos mirar todo el esfuerzo y a estos nuevos compañeros, a ustedes que se quieren unir, que están por unirse, decirles que no se van a arrepentir. De verdad, no se van a arrepentir, van a mirar cómo toda su vida va a cambiar, cómo cada día van a ir inmediatamente identificando cada desequilibrio o cada cosa. Y también que también uno lo puede ver en los otros, pero uno no se puede, ¿me entiendes? Uno también, ¿verdad? Respeta esas cosas, pero es algo hermoso porque ya tú estás más despierto, y a veces se te repiten, cuando tú estás empezando en este camino, se te repiten los desequilibrios que tú tienes y tú dices, wow, pero es que debí de hacerlo mejor y no lo hice, pero tranquilo, tengan paciencia, es poco a poco, es un proceso hasta que uno poco a poco va integrando esos conceptos que el maestro nos va impartiendo en las clases. Así que esa era mi aportación que quería darle. Bienvenidos, un abrazo a todos con mucho amor y para nada, seguir hacia adelante. Shalom, gracias. Gracias, Simja. Gracias por tus palabras de tanto cariño. La verdad que me han emocionado. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Pregunta María, ¿se consigue un buen nivel de aplicación práctica del árbol de la vida con el curso de diplomado? Yo entiendo que sí, pero esto depende de cada uno. Yo aquí no puedo dar garantías porque es de acuerdo al compromiso que tiene cada uno, ¿no? Es un compromiso existencial que el maestro llega hasta cierto límite. No se puede empujar más allá de lo que la persona puede, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una clave, lo dijo Leonor Mota y se le vio también a nuestra amiga Simja, es el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo está muy en relación con la emuná, con la confianza. Me parece que el entusiasmo arrastra a la persona al mejoramiento y nos arrastra, digamos, a todos, yo incluido, estamos todos muy entusiasmados y entonces hay un entusiasmo que se va o contagiando y uno se va automotivando y esto no se puede parar. Entonces, como no se puede parar, mejor que no se pare porque sigue. Entonces, yo creo que sí,
depende de las velocidades de cada alma. Hay que respetarse, vuelvo a decir, no hay que ir tan rápido, porque a veces el CLI no aguanta, ¿no? La vasija no aguanta, pero yo creo que paso a paso y con un cierto tipo de entrenamiento se puede ir hacia adelante en la medida, vuelvo a reiterar, de que cada uno se autoconozca y sepa qué límite se tiene que poner. En la cábala sabemos, ¿no? Que todos los límites son transitorios. Por lo tanto, nadie se tiene que poner un límite y llorar sobre ese límite. De aquí no podré pasar. Sí, podrá pasar, pero es mejor ponerse un límite e integrar lo que ya uno conoce en la experiencia y después seguir adelante. Por lo tanto, yo diría que la cábala es cauta y al mismo tiempo bastante atrevida, porque rompe con los límites, pero cuando ve que la persona no puede, la propia persona tiene que estabilizarse, ¿no? Así que yo pienso a la pregunta, cada alma tiene su camino y los tiempos de cada alma son diferentes. Si uno se conoce mucho, se empieza a respetar los tiempos. Marcelino preguntaba si el diplomado es compatible con el curso de Salmos de Pau Navarro. Son cosas diferentes, absolutamente diferentes. Son cuestiones diferentes. Los salmos no se ven en el diplomado, así que el curso de Pau Navarro uno lo puede hacer. Nosotros, voy a explicar algo general que tiene la escuela, y es, tanto el diplomado como la maestría son lo que podríamos llamar los programas troncales. Y todos los otros cursos son de especialización. Es decir, por ejemplo, el de Marchetti, Cábala y Biología Molecular, es un tema de especialización. Casi todos los cursos fuera de los troncales son de especialización. Entonces son compatibles porque abarcan áreas de la cámara diferentes. En los troncales se ve un panorama general de la cámara. En los de especialización se ven los instrumentos con los que la cámara cuenta para especializarse en cada área. Por eso digo, en la escuela, a través de los maestros, vemos la especialización, cómo se aplica la cábala al deporte, la terapia floral y la cábala, todas las herramientas de conexión entre el coaching y la cábala también. Bueno, ahí son todos de especialización. La cábala a nivel global se ven los cursos de diplomado y maestría, que serían los troncales. Así que son totalmente compatibles. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo creo que las hemos apuntado todas. Si alguien tiene alguna pregunta, incluso quiere abrir el micro, pues adelante. Estamos aquí unos minutitos más para resolver vuestras preguntas y dudas. Si la puedo hablar. Sí, adelante. Sí. Primero que nada, quiero aprovechar este momento para dar un saludo a todos los compañeros, que aunque no nos conocemos, he estado muy cercano en algunas tutorías y obviamente al profesor Sabán. Lo primero que quiero decir es que es muy interesante esta herramienta de la academia para estudiar Kabbalah. Y cuando muchos preguntan si esta herramienta es para el que no sabe, yo agregaría diciendo, es para todo el que quiere seguir sabiendo. En mi caso personal, eh, eh, por sincronicidades y por atracciones, llegué a la academia atraído por algunos videos del profesor Sabán y me identifiqué con una persona y es parte de lo que quiero decir, con la que considero es mi mejor amigo en este momento, es mi gran tutor y mi gran mentor, pero él no lo sabe y tiene que ver con que tenemos cosas muy similares. Soy igual que tú, Mario, judío, soy igual que tú, sefaradí, soy un buscador toda la vida, he estudiado toda mi vida, soy doctor, soy profesor. Es decir, eres el reflejo de alguien que se parece a mí o que yo me parezco a ti o nos parecemos y es sincronicidad y por lo tanto hay una conexión inmediata y sin que ni siquiera nos conozcamos. ¿Qué más milagro le pedimos a la vida que eso? Que conectar de una manera en que ni siquiera lo buscamos y la vida nos conecta. Por lo tanto, me sentí atraído. Tú tienes un nombre muy elevado, que es Natán. Tú tienes un nombre de Nathan un Shmuel. profeta, ¿eh? Por eso, tú tienes un nombre de un profeta, así que te tenemos que dar honores a ti. Yo solamente de un rabino del siglo II, así que muy bien. Además, Natán denunció a David, al pobre rey, ¿eh? De lo que Así hizo, es. ¿no? ¿Te acuerdas? Por lo tanto, me sentí atraído inmediatamente por la academia y me inscribí para el curso de Árbol de la Vida y debo decir que es una herramienta hermosísima y una herramienta que es necesaria porque lo que más se está buscando y lo que todos estamos buscando, independiente de los niveles de conocimiento que hayamos desarrollado, es un camino y una guía para poder descifrar la manera como vivir, cómo conectar. Y me parece que la academia lo está haciendo de una manera brillante. No es una coincidencia toda la cantidad de alumnos que hay día a día,
porque la gente está sedienta, pero también está sedienta de caminos, de maneras en que nos enseñen un poco a dirigir el camino. Se necesita una guía. Indefectiblemente e indiscutiblemente el camino de cada alma. Las almas necesitamos de repente un liderazgo y me parece que la academia lo está haciendo de una manera excelente, así que quería aprovechar esta oportunidad para felicitar porque están haciendo un excelente trabajo y quiero seguir siendo parte de esto. Todos tenemos mucho que aprender y si Dios quiere, Besrat Hashem, vamos a estar participando en el diplomado, aprendiendo y siguiendo creciendo con ustedes, porque sé que tienen mucho que ayudarnos a crecer. La pregunta final para el maestro, para el profesor Saban, tiene que ver con la opinión que puedes tener con respecto a la Cábala como un camino universal. Tú has dicho en muchos videos que hay muchas maneras como el universo se ha mostrado a las diferentes culturas para definir caminos para encontrarse con sí mismo y conectar con esa fuente. Por lo tanto, hemos sido muy respetuosos con las otras religiones y con los otros pueblos, y me parece que así tiene que ser. Pero indudablemente aquí en la íntima podemos aceptar y reconocer que la Kabbalah tiene una posición privilegiada porque se conecta a través de cosas exclusivas de la Kabbalah, como las letras hebreas, como la Torá, como nuestros Midrashim, como una cantidad de Sodot que son exclusivamente parte de nosotros. Mi pregunta concreta es, independiente del respeto que pueda haber por otras culturas y por otras filosofías y caminos que al final van a llevar a la humanidad a conectar con esa fuente, podemos decir que el que estudia Kabbalah sí está en una posición privilegiada en cuanto a la manera de conectarse. ¿Es la Kabbalah a través de las letras hebreas realmente la gran sabiduría del universo, independiente que haya otras? Muchas gracias. Mira, primero gracias por todo tu cariño. No sé si recuerdas cuando salió el GPS, que la gente quería comprar el mejor. En realidad nadie sabe cuál es el mejor GPS, porque cada cultura tiene el suyo. Nosotros en la Cábala tenemos un GPS probado por 2200 años de sabios que fueron probando el GPS. Seguramente en China y en la India también hay sabios que probaron otros GPS. Claro, yo utilizo el que conozco, porque no nací en la India, ni tengo la cultura de la India, o no nací en China y no conozco el GPS de China. Y nosotros tenemos este GPS. Ahora, este GPS que nos da la Torá, a mi modo de ver, es universal porque la propia Torá dice que sirve a nivel universal y para mí es clarísimo, por ejemplo, de que el paradigma del hombre sufriente del mal y de donde sacamos gran cantidad de nuestras enseñanzas es Job, que como tú sabes bien no era judío. Eh, entonces, claro, nosotros tenemos que la base, por ejemplo, de análisis del mal es una persona que no pertenece al judaísmo. Tenemos la base de el Mesías, que pertenece a Ruth la Moabita. Y al final tenemos la base de la Emuná, que pertenece a Abraham, que era una persona gentil, ¿no? Entonces, la Torá en realidad no es un libro religioso. La Torá es un libro de enseñanza, el aumento de nivel de conciencia. Por razones históricas se terminó volviendo un libro religioso, pero desde el punto de vista de la Kabbalah lo que tiene, a mí la Torá es que la esencia es universal. Y indudablemente tuvo un pueblo que le mantuvo, digamos, un pueblo que lo protegió, así como en la cultura china seguramente hay un montón de sabiduría protegida dentro de la cultura china que yo no conozco, pero yo creo que cada cultura ha protegido ese GPS y me parece que también, y aquí creo entender una segunda ventaja universal, esto lo trata mucho Gershom Scholl, el mismo Sheidel, es que la Cábala es el esoterismo occidental, en el sentido que como occidentales nos sentimos muy cercanos a la Cábala, en razón de que se desarrolló en la Edad Media entre Francia y España, en la Edad Media en Europa occidental, y es muy occidental. Entonces nos sentimos como mucho más atraídos culturalmente por algo que reconocemos. Es decir, la Cábala no es básicamente oriental, es muy occidental y nosotros somos occidentales y como occidentales tenemos una percepción como mucho más cercana. Así que, bueno, te podría seguir explicando por qué motivo, y en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo he hablado con Madirola, lo he hablado con Mario Satz, lo he hablado con muchísimas personas. Es verdad que todavía siguen existiendo algunos grupos del viejo paradigma que tienen que ser hombres, casados, con hijos,
del viejo paradigma, pero bueno, siempre en la historia hay gente que tiene el viejo paradigma, ¿no? En la Iglesia Católica hay gente que quiere seguir orando en latín, y personas que entran a los nuevos paradigmas y que van evolucionando. Y yo creo que vamos aprendiendo de todos, ¿no? De una tradición que quiere mantener lo mejor que tiene la tradición, de una tradición como la Cábala que es muy innovadora, porque lo que tenemos es una tradición innovadora, y no es paradójico, ¿no? Esto es lo curioso, ¿no? Viene Luria, nos explica la Cábala luriánica, inaugura en el siglo XVI todo un tipo de razonamiento que antes no existía, por eso lo llamamos Cábala luriánica, y de ningún modo alguien dijo que eso no pertenece a la tradición, pero indudablemente fue una gran innovación. Por lo tanto, yo creo que entre la tradición y la innovación no hay que ponerse en ningún punto extremo. Yo creo que hay que sacar lo mejor, que es lo mejor que tenemos, pero queda claro que el alma humana es universal y el alma humana tiene el mismo vacío, y la persona en Siria, cuando tiene un proceso de divorcio, sufre igual que un mexicano que se está divorciando, y una persona que en Japón le muere el padre sufre lo mismo que si muere el padre en Noruega. Nosotros en la Cábala trabajamos con temas eternos, no con los temas espaciotemporales. Y las religiones trabajan más con lo espaciotemporal, porque nacen en un momento de la historia, ¿no? Es decir, el cristianismo nace en un momento de la historia, el islam nace en un momento de la historia. Cuando hablamos de la espiritualidad, lo que estamos buscando es qué elementos simbólicos tiene la historia en lo espaciotemporal que nos permite extraer las verdades eternas o las enseñanzas eternas. Yo creo que por ahí es donde va el camino de la Kabbalah y donde va el camino de toda espiritualidad, pero sobre todo el de la Kabbalah con mayor contundencia. Entonces tenemos en lo literal, en lo superficial, un desarrollo histórico espacio-temporal, pero tenemos que buscar debajo de esos símbolos y de esa información lo que llamamos el secreto. Y lo que llamamos el secreto es lo que nos une a todos, lo universal. Entonces, utilizar un instrumento para guardármelo en mi casa no es un instrumento al servicio de la rectificación del Tikkun Olam, porque si no, si nosotros no sabemos dar, es que tampoco sabemos recibir. Y por ese motivo la Torá fue dada en el desierto, porque no fue dada en la tierra de Israel, porque fue dada para toda la humanidad. Por lo tanto, si fue dada en el desierto, fíjate, la Torá no fue dada en Jerusalén ni en Tel Aviv, la Torá fue dada en el desierto, y fue dada en el desierto porque su mensaje es universal. Y además, fíjate otra cosa que me gusta de este tema que has tocado, y es que hay tres tipos de conteos religiosos en nuestras tres grandes religiones, ¿no? El conteo a partir de Mahoma en el Islam, el conteo a partir de la circuncisión de Jesús en el cristianismo, no del nacimiento, sino de la circuncisión, y el conteo que podía hacer el judaísmo a partir de la salida de Egipto, y dijo, no, nosotros somos universales, tenemos que contar a partir de la creación del universo. Entonces a mí me parece que la Cábala va a lo universal, porque la base del mensaje siempre fue universal. No matar, no robar es universal, no es nacional. No es que se lo dice a un pueblo sí, a otro pueblo no. Por lo tanto, la Cábala es universal por la génesis de la Torah, porque la propia Torah es universal. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta más sobre el programa, Luis Alberto nos ha hecho una pregunta que yo le he dicho que esta es para la masterclass de mañana de preguntas. Están convirtiendo esto en la masterclass, me preocupa. Es un aperitivo. Queremos tener 2 masterclass, dijeron. Buenas tardes. A ver, ¿quién habla? Buenas Hola. tardes, Marcia. ¿Hasta qué punto del diplomado vamos a qué tipos de conocimientos se van a llegar a interiorizar con respecto al árbol de vida? ¿Va a ser un conocimiento básico? ¿Va a ser un conocimiento intermedio? O, bueno, esencialmente. No, el conocimiento no es básico. El conocimiento básico pertenece al curso Descubre el árbol de la vida. Va a ser intermedio. Y te diré que en el cuarto trimestre del último encuentro, las últimas 12 clases de diplomado, algunos misericordiosamente me pidieron que no sigamos aumentando el nivel, porque algunas clases del diplomado ya se estaban acercando al nivel de maestría. Entonces, es intermedio y después intermedio avanzado al final, pero en principio es intermedio. El inicial se encuentra claramente en el árbol de la vida.
el nivel inicial. Por eso recomendamos que se realice el curso del árbol de la vida antes de entrar al diplomado. Con lo cual, el diplomado es el intermedio y maestría es avanzado. Y al final, lo que sucedió con el tema de la yeshiva es que mucha gente que terminó la maestría entró en la yeshiva porque quiso profundizar sobre textos como el Sefer Yetzirah. Así que en la escuela, en lo troncal tenemos, para que quede clara la organización, Descubre el árbol de la vida como inicial, diplomado como intermedio, maestría como avanzado y la yeshiva ya para los que salen de la maestría y quieren ya en forma permanente estar estudiando libros especializados. En este caso estamos trabajando en profundidad el Sefer Yetzirah. Por ese motivo, vuelvo a reiterar, siempre recomendamos que comiencen con el árbol de la vida para tener una visión, o que comiencen por lo menos a leer Sot 22 también, para tener una visión del árbol de la vida. Muchas gracias, Marcel, Un que te hemos abrazo grande. escuchado así, pero bueno, creo que al final se entendió. Gracias. Se entendió. Si os queda alguna pregunta pendiente, alguna duda durante estos días o cuando queráis, nos encontráis en la escuela, en el correo electrónico que os lo he ido dejando por aquí. Y os recuerdo que en la página web tenéis toda la información sobre el diplomado. Si tenéis alguna duda sobre la información allí expuesta, pues nos escribís y con gusto os la trataremos de resolver. Muchísimas gracias, Mario, y a los compañeros, a Leonor, a Faris, a Mauricio, a Carlos y a todos vosotros por vuestra asistencia. Gracias a todos, shalom a todos, un abrazo y siempre adelante.